Bien, pues vamos a ver lo que es las estructuras estáticamente indeterminadas. En estática, una estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada cuando está en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones. Una estructura en equilibrio establece que no es hiperestática, es isostática o isoestática. Existen diversas formas de hiperestaticidad. Una estructura es internamente hiperestática si las ecuaciones de la estática no son suficientes para determinar los esfuerzos internos de la misma. Esa es una estructura hiperestática. Una, una estructura completamente hiperestática si es internamente o externamente hiperestática. Perdón, una estructura es externamente hiperestática si las ecuaciones de la estática no son suficientes para determinar las fuerzas de reacción de la estructura al suelo o a otra estructura. Es externamente hiperestática, ¿vale? ¿Hasta ahorita todo bien, ingenierazos? Sí, Ok. Y entonces, obviamente, una estructura es completamente hiperestática si internamente o externamente es hiperestática. Entonces, estamos hablando de tres formas de hiperestaticidad. ¿Sí? Internamente hiperestática, cuando nada más las ecuaciones no alcanzan para, o no son suficientes para determinar las reacciones de la propia estructura. Externamente, hacia el suelo, a otra estructura. Y completamente hiperestática, cuando es tanto interna como externamente. Así de simple. ¿Ok, ingenierazos? Bien. Para poder identificar si estamos trabajando con una estructura eh, desde el punto de vista arquitectónico, nos lo presentan arquitectónicamente, si es, ya sea en el caso de las vigas o armaduras, si es hiperestática, su grado de indeterminación es hiperestática o isostática, tenemos que realizar pues algunas ecuaciones, ¿vale? En el caso de las armaduras, esta es la ecuación, ¿sí? La ecuación, por ejemplo, B más R, si es igual a 2J, quiere decir que es el número de barras B más el número de reacciones debe ser igual, si es igual a 2 veces el número de nodos, estamos hablando de una armadura estáticamente determinada. Si el número de barras más el número de reacciones es mayor que 2 veces el número de nodos, estamos hablando de una armadura estáticamente indeterminada o hiperestática. Si el número de barras más el número de reacciones es menor que el 2 veces el número de nodos, estamos hablando de una armadura estáticamente inestable. Estamos hablando de un mecanismo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos frente a una armadura, a este caso de barras más el número de reacciones menor que 2 veces el número de nodos, estamos hablando de que el sistema es inestable o mecanismo. También se le puede llamar como mecanismo. Y esto pues tiende a la falla. Esto quiere decir que va a tender a la falla. ¿Vale? Y al final de la historia, cuando vemos esta ecuación que es el número de barras más el número de reacciones menos 2 veces el número de nodos, esto nos va a dar el grado de hiperestaticidad, ¿vale? O indeterminación. Los grados de indeterminación en el análisis estructural se consideran dos tipos de indeterminación de la estática y de la cinemática, perdón. La primera, que es la estática, tiene relación con las fuerzas y la segunda con los desplazamientos. Aquí, en este caso, vamos a hablar de la estática única y exclusivamente, con lo que son las fuerzas y otras cosas son los desplazamientos. Eso lo veremos más adelante. ¿Ok? La indeterminación estática se refiere a un exceso de reacciones y fuerzas internas desconocidas, comparadas con las ecuaciones de equilibrio de la estática. Siempre las vamos a comparar, ingenierazos, con las ecuaciones de equilibrio de la estática.
Esto da lugar a clasificar las estructuras como estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas. Las fuerzas internas o reacciones desconocidas que no se pueden obtener con las ecuaciones de equilibrio se denominan fuerzas redundantes. Y el número de fuerzas redundantes define el grado de indeterminación estática o hiperestaticidad. Existen dos tipos de indeterminación estática, la externa o la interna. La indeterminación externa se refiere al número de reacciones redundantes de la estructura. Ojo, reacciones redundantes. Bueno, ahorita explico bien. Y la determinación interna al número de fuerzas de la estructura, que no pueden conocerse con las ecuaciones de la estática. El grado total de indeterminación es la suma de ambas, tanto internas como externas. Y ahorita voy a explicarlo mejor haciendo un ejemplo. Clasificación de estructuras. Las estructuras se dividen desde el punto de vista de análisis estructural en isostáticas o estáticamente determinadas o hiperestáticas o estáticamente indeterminadas. ¿Ok? Si hablamos nosotros, ingenierazos, de isostáticas, quiere decir que se resuelven con las simples ecuaciones de la estática. Así de simple. Hiperestáticas no se pueden resolver con las ecuaciones de la estática. ¿Vale? También, si nosotros decimos como definición que estamos ante una estructura estáticamente determinada, es sinónimo a una estructura isostática. O incluso si decimos nosotros, si estamos ante una estructura estáticamente indeterminada, quiere decir que estamos ante una estructura hiperestática. ¿Ok? Bien, entonces, ya dije, como mencioné hace un momentito, unos segunditos, las isostáticas son aquellas que se pueden resolver simple y sencillamente utilizando las ecuaciones de la estática, de equilibrio de la estática. Las que no se pueden resolver con las ecuaciones de la estática, obviamente son hiperestáticas. ¿Alguna duda hasta acá, ingenierazos? ¿Ingenieras? No, profe. Perfecto. Bien. En el caso de vigas, ya vimos armaduras hace un momentito y ya les puse las ecuaciones de las armaduras, perdón. Esto se determina para lo que son las vigas, una estructura de vigas o marcos. Cuando una estructura es isostática, su grado de indeterminación va a ser igual a cero, ¿vale? Su grado de indeterminación va a ser igual a cero, ya que es estáticamente determinada. Yo vuelvo a mencionarlo. Si estoy hablando de estáticamente determinada, quiere decir que si el grado de hiperestaticidad es igual a cero y estoy diciendo que es estáticamente determinada, quiere decir que estoy hablando de una estructura isostática. Grado de indeterminación igual a cero es isostática. Cuando las estructuras hiperestáticas pueden tener distintos grados de indeterminación, quiere decir que si el grado de indeterminación me da mayor a cero, mayor que cero, entonces es una estructura hiperestática o es una estructura indeterminada. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Si el grado de indeterminación es igual a cero, estructura es estática. Si es un grado indeterminado es mayor que cero, es una hiperestática. Pero si es menor que cero, estamos hablando de una estructura inestable, un mecanismo. Va a tender a la falla. ¿Ok, ingenierazos? Y aquí les comparto esta tablita donde tenemos tanto el grado de hiperestaticidad y el grado de libertad. Estas ecuaciones son muy importantes. Tal vez le saquen captura o lo copien en su libreta, que va a ser muy, muy, muy sano que lo copien en su libreta, en verdad, ingenierazos, porque a veces una simple imagen que se tenga en el celular, algún dispositivo, pues se traspapela, después se pierde. Entonces, ya en una hoja, la verdad es que nunca lo van a perder y van a tener estas ecuaciones, tanto para vigas, armaduras y marcos. ¿Ok? Y aquí tengo ya lo que significa cada uno de los símbolos que se tienen. En vigas, por ejemplo, el grado de indeterminación o grado de hiperestaticidad está dado por el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos lo que son ecuaciones adicionales de condición. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar más a detalle.
Y el grado de libertad para las vigas son 3 veces el número de nodos menos el número de reacciones. Y así vamos a ir obteniendo nosotros nuestro grado de hiperelasticidad y grado de libertad. Por ejemplo, el grado de intervención de los marcos, estamos hablando que es el grado de hiperelasticidad externa, ya hablamos de manera externa, de cómo están las reacciones, más el grado de hiperelasticidad interna. Y así vamos a conocer el grado de hiperelasticidad total, ¿vale? El grado de hiperelasticidad externa se va a resolver como el externo en marcos es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos perdón, no sé por qué se brinco acá, perdón, menos las ecuaciones adicionales de condición. Ese es para conocer nuestro grado de hiperelasticidad externa. Y para conocer el grado de hiperelasticidad interna, son 3 veces el número de elementos, porque estamos hablando de un marco de elementos o de miembros que constituyen el marco, menos 3 veces el número de los nodos, más el número de ecuaciones de la estática. ¿Sí, ingeniera Sos? Espero que vaya muy bien aquí. Esto quiere decir en 2 dimensiones. Yo tengo una duda, profe. Claro, dime. Sí, tengo entendido que es 2D y 3D, pero en este caso, ¿cómo se representa? O ¿cómo podríamos decir el grado de hiperelasticidad interna de un marco es igual a su fórmula en 2D, así se diría? Sí, no tanto como en 2D. O sea, esa es la ecuación que ustedes van a utilizar cuando se encuentren ante un marco nada más en 2 dimensiones. ¿Sí? Y ya cuando ocupen en 3 dimensiones, va a estar en la otra ecuación, que son 6 por el número de elementos menos 6 veces el número de nodos más el número de ecuaciones de la estática. Y así van a obtener el grado de hiperelasticidad. No sé si se entendió, ingenierazos. Cuando ustedes se encuentren con un marco en 2 dimensiones, ustedes van a ocupar la primera ecuación. Cuando se encuentren en un marco de 3 dimensiones, van a ocupar la segunda ecuación. ¿Sí, ingenierazos? ¿Y cómo podría ser un marco en 2 dimensiones y no en 3? Ah, bueno, es que esa es otra situación. A ver, vamos a ver. Voy a poner, aquí, perdón. Voy a poner aquí en 2 dimensiones, ingenierazos, es simplemente esto. Así. Voy a poner un marco simple y esto sería en 2 dimensiones. Tenemos X y tenemos este marco. En 3 dimensiones estamos hablando de un marquito así, muy parecido a esto, ingenierazos. Tengo sus apoyos, pero resulta que ya tengo en 3 dimensiones. Tengo un tipo mesita, que está aquí, y ya tengo sus apoyos. Y eso serían 3 dimensiones. ¿Vale, ingenierazos? Ah, ok. Entonces el primero sería como unas puertas o entradas de bodegas o algo así, que son marcos No, grandes, no, ingenierazos. ¿no? Son marcos rígidos. De hecho, Ah, ok. voy a simular, por ejemplo, una nave industrial, un ejemplo, ¿no? Una nave industrial que está, o un tapanco, donde tenemos una estructura que voy a analizar este marco, ¿sí? También puede ser, fíjate que sí, o sea, también lo voy a aceptar porque sí es posible, ¿eh? O sea, ustedes pueden analizar, por ejemplo, el acceso de una bodega y a lo mejor el acceso, puro acceso, tiene un, un elemento, por ejemplo, un zaguán que está aquí soportando en la entrada del acceso y un zaguán bastante grande porque entran maquinaria pesada, camiones muy grandes. Y entonces, el soporte para este zaguán, por efectos de viento, por movimientos del mismo suelo, pues necesita un marco rígido. Y también se puede analizar de esta manera. Es válido. ¿Sí, Generas dos? También se podría utilizar como ejemplo las torres de luz. Las torres de luz. Caray, ¿te refieres a las torres eléctricas? Hola, hola. A ver, otra vez, es que se le Como que cortó. se corta. Ajá. Acá, ajá. ¿Te refieres a las torres eléctricas?
Ándele, esas. No, este no se resuelven con esta ecuación. Aquí ya se resuelven con las armaduras. ¿Vale? Ah, ok. Sí, este ya se resuelven con las armaduras, ingenieras. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tiene una viga, la primera ecuación. Tiene una armadura, como en el caso dice la de las torres, es una torre, pero tiene diagonales, montantes, largueros, entonces ya es una armadura. Y un marco, pues es como el que les presenté. ¿Sale, ingenierazos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Excelente. Aquí les traigo un ejemplito muy sencillito de una viga. Acuérdense, fíjense, aquí la viga tenemos la ecuación para el grado de plasticidad es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos las condiciones de adicionales o aquí, bueno, aquí lo voy a dejar, ecuaciones adicionales de condición. Tengo una viga donde yo estoy proponiendo este elemento donde tengo aquí un apoyo simple y un patín, ¿sí? Una articulación y un patín. Esta articulación, también ustedes pueden ver un video que tengo ahí también en la misma página de JK, donde explico ya a detalle cuáles son las diferentes reacciones que tiene los diferentes apoyos que utilizamos para hacer el análisis estructural. Entonces, en la articulación siempre tengo dos apoyos, perdón, dos reacciones. Tengo una reacción en Y una reacción en X. Este apoyo está libre, así que permite el giro. No hay momento, no hay momento en este apoyo, perdón. Entonces nada más tengo dos reacciones, en X y en Y. Y en el patín nada más tengo reacción en Y. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación resuelta? Si el grado de hiperelasticidad o de indeterminación me dice que son el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática, menos las condiciones, las ecuaciones de condición, aquí no tengo ninguna condición. Las condiciones las ecuaciones de condición son cuando se tiene un arreglo, una conexión interna. A lo mejor puede ser aquí en medio. Yo puedo tener a lo mejor una conexión que voy a juntar esta viga, van a ser dos vigas y las voy a unir con una soldadura, por ejemplo, ¿no? Y las uno a tope. Entonces aquí, pues todo va a ser igual a cero. Y entonces aquí sí voy a tener una condición. Aquí tendría yo una condición. Y esto sería igual a 1. Esto sería igual a 1. En este caso, esta viga está completa, es enterita, está enterita. Entonces, yo voy a tener una condición igual a 0. Número de reacciones es 1, 2, 3 reacciones. En total de toda la viga son 3 reacciones menos el número de ecuaciones de la estática. ¿Cuáles son? El número de ecuaciones de la estática es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esa es una ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, segunda ecuación. Y la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Entonces estoy hablando de 3 ecuaciones fundamentales de la estática que encontramos para el equilibrio y yo las pongo acá. Son las 3 ecuaciones de la estática. 3 menos 0 va a dar 0. Estamos ante una estructura isostática. ¿Sí se entendió, ingenierazos? Sí, profe. Entonces, ese del número de ecuaciones de la estática es solamente las fórmulas. Bueno, ahorita que todavía no nos puso números. Sí, 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 no. Yo puedo poner, por ejemplo, ingenierazos, fíjense, yo puedo poner aquí una viga. Voy a poner aquí una viga. Otro ejemplo. Y yo voy a poner una viga donde voy a tener aquí un elemento, un apoyo simple y un patín acá en este extremo. Y yo puedo tener una carga puntual aquí. Voy a ponerle una carga P1. Aquí voy a tener otra carga P2. Y a lo mejor aquí en el centro voy a tener una uniformemente distribuida. Le largo que sea, ¿no? O sea, voy a tener un claro L de apoyo a apoyo. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre
Y entonces mi diagrama de cuerpo libre voy a tener aquí esta parte, donde tengo mi primer apoyo. Y recordemos que este apoyo siempre nada más tengo mi reacción en X. Y aquí tengo mi reacción en Y. En este patín también nada más tengo mi reacción en Y. Perdón, reacción en Y. Y todo esto lo tengo, son mis cargas. Yo puedo poner aquí mi diagrama de cuerpo libre, mi carga 1, mi carga 2, y aquí voy a tener mi fuerza puntual debido a la carga uniformemente distribuida, a este W, ¿sí? Y entonces ya, y tengo mi claro, y tengo mis distancias entre cada uno, tengo mi L, ¿ok? Tengo mis distancias entre cada fuerza. Sin embargo, mi ecuación, si se dan cuenta, mi ecuación de grado de hiperelasticidad, nada más me dice que es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos las condiciones, mis ecuaciones de condición, ¿sí? Que son de las de unión. En ningún momento en la ecuación está involucrado ni el claro, no está en ningún momento está involucrado las cargas, no está involucrado nada más que el número de reacciones y el número de ecuaciones de la estática y las de condición. Nada más está involucrado eso, ingenierazos, no hay nada. Y entonces queda igual que el ejercicio anterior. El número de reacciones, este es 1, 2 y 3. 3 números de reacciones menos el número de la estática, que son 3 también, menos 0, porque es una viga completa. Y entonces el grado de indeterminación o de hiperelasticidad da ser igual a 0. Y esto es una isostática. Ay, perdón. Sin generación, ¿sí se entendió ahora un poquito mejor? Sí, profe. Sí, A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto, ingenierazos. Quiero que me resuelvan lo Oiga, siguiente. yo tengo una duda. Sí, dime. Y si, por ejemplo, tuviera una condición, pues todos los que tengan una condición son hiperestáticas, ¿no? No. O me puede explicar, por ejemplo, así, una en que tenga una condición y sí sea isostática. Ok, claro. Por ejemplo, esta. Vamos a ver. Yo tengo este elemento. Yo tengo este otro elemento. Yo tengo aquí mi condición. Tengo aquí tengo una unión. Aquí. Y tengo una carga incluso. Y es más, aquí voy a poner un momento. Por aquí tengo un momento. Y aquí tengo una carga. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hago mi diagrama, aquí tengo RY, RX, mi condición, RY y RX. Entonces, mi grado de indeterminación o hiperelasticidad es igual al número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos las condiciones. Y entonces quiere decir esto, lo siguiente, fíjense, el grado de hiperelasticidad es igual al número de reacciones es 1, 2, 3 y 4. 4 menos el número de ecuaciones menos, esta es una condición menos 1. Grado de indeterminación de hiperelasticidad es 4 menos 3, 1. Menos 1, 0. No sé. ¿Perdón? No, 0. Pero no aplica también el momento que usted puso, o ese momento lo podemos, No, por no, no. decirlo, de ser como si fuera otra carga. No, exactamente. Este es un momento que está actuando externo, está actuando externo en la viga. No es un momento que esté derivado. Acuérdense, estamos hablando de número de reacciones en apoyo. Ojo, número de reacciones. Las reacciones son los apoyos. ¿Vale, ingenierazos? Sí, ya me quedó claro, muchas gracias. Sí, excelente. A ver, vamos a ver. Vamos a poner otro ejercicio así bonito, así interesante. Voy a poner, por ejemplo, una viga, así,
y vamos a poner aquí que en este extremo está empotrado, en este otro extremo está empotrado, ingenierazos, y aquí hay una condición de unión. Esta condición tenemos que, por ejemplo, en este caso que es que está unida de esta manera la viga, está junta a esta viga, estamos hablando que en la sumatoria de fuerzas en X, pues va a ser diferente que 0, porque si aquí va a existir una fuerza sumatoria de fuerzas en Y, pues igual va a ser diferente que 0. Sin embargo, en el momento, ¿sí? En Z, va a ser igual a 0. Esta va a ser igual a 0. A ver, el grado de indeterminación, ingenierazos, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a hacerlo. Me gustaría que lo hiciéramos juntos para ver qué resulta. Vamos a ver. Y es más, voy a hacer Esa es hiperestática, ¿no? hiperestática. Ok. Sí. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. ¿Pero de qué grado es? Bueno, ¿De qué grado es según, de hiperesticidad? según El mis grado de cálculos de indeterminación segundo. es igual al número de reacciones menos el número de las ecuaciones de la estática menos las condiciones. ¿Cómo quedaría? Es que son 6 reacciones, Son 6. porque ¿Cuáles son son? de X, Y y momento. Por ejemplo, sería RAX, RAY y momento en A. Esas son las primeras 3. Y luego sería RBY, RBX y momento en B. Esas son Pues 6 reacciones, serían 6 menos. menos las 3 ecuaciones de la estática, menos la condición, ¿no? Es nomás una condición que tiene. Ok, Y queda de grado 2, ¿no? perfecto. Y entonces podríamos decirlo así como definición. Es una viga Estructura, así, una estructura. hiperestática de grado 2 Exacto, ingenierazo. o de segundo grado. O de segundo grado. Pues es que esas son, no me acuerdo, pero tienen un nombre, ¿no? Porque están las vigas continuas, que son apoyos simples, y que tienen varios, ¿no? Y en esas igual son vigas, así hay para identificarlas. Las que están empotradas, si en vez del empotramiento en vez tuviera un apoyo fijo, Así y no me es. acuerdo qué otras son bueno, solo recuerdo el nombre de las continuas, que son varios apoyos fijos a lo largo de la viga. Y Así esas es. son, por lo general, siempre van a ser estáticamente indeterminadas. Ya nada más lo que falta pues es calcular su grado. Sí, siempre es importante el cálculo del grado de hipersticidad. Es súper importante. En verdad, ingenieras, ¿eh? Porque depende de eso, es como ustedes van a empezar y pueden identificar algún método para poder analizar la viga. Así que es de vital importancia que siempre hagan este análisis. En serio, ingenierazos, eso es algo que incluso en cada análisis yo se los voy a estar pidiendo, ¿eh? En cada análisis tienen que ser este tipo de análisis. Siempre, siempre. Van a empezar su análisis de cualquier elemento estructural, tienen que empezar con esto. O sea, no hay de otra, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes desde ahí, van a empezar a determinar, van a empezar ¿cómo les explico? A tomar un criterio de cómo atacar su análisis, de cómo meterse a hacer su análisis de un elemento estructural. ¿Vale? Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like.